¿Qué es lo que distingue a un cristiano de los demás? ¿Cuál es la característica especial que marca la diferencia entre una persona que se define a sí misma como creyente en Jesús y otra que no practica religión alguna? Estas preguntas las podríamos contestar de diferentes maneras. Por ejemplo, algunos piensan que lo que más distingue a la gente de fe son cosas externas, como la forma como ellos se visten o la manera como ellos se saludan. Otros creen que las cosas que ellos cargan es lo que los distingue, por ejemplo, una Biblia o algún folleto que quieran compartir con los demás. Pero yo les digo que aunque hay algunas señales externas que indican que se tiene fe, esas señales no son confiables. Otra opción podría ser ver las características del ser humano interior. Por ejemplo, mucha gente piensa que si usted tiene una relación de fe con Dios, es como si tuviera una línea directa con Él y que por eso usted sencillamente puede orar. Por eso pasa muchas veces que luego nos dicen, usted pida por mí. Muchos otros creen que la gente de fe tiene como un lazo especial y de eso hay algunos que han abusado de esas personas. Pero puede haber algo de cierto en esto porque cuando uno está habituado a orar se nos hace más fácil que aquellos quienes nunca se han acercado a Dios. Sin embargo, la diferencia principal entre una persona de fe y una que no tiene fe es precisamente la fe. La diferencia es que uno cree y el otro no cree. Esa es la diferencia, o sea, la fe marca diferencias. Pero, ¿qué es la fe? Podemos definir la fe como una actitud frente a la vida. Quienes tenemos fe adoptamos una manera muy particular de ver la vida, la cual se caracteriza por tener confianza en Dios, por depender de la gracia de Dios, por tener la constante certeza de que Dios está con nosotros, aquí, ahora y siempre. Por lo tanto, esa fe se entrelaza con una relación plena con Dios. Cuando tenemos fe, se puede tener una relación de gran confianza con Dios, de esperanza y certeza, de presencia de Dios en nuestra vida, y cuando estamos convencidos de esa compañía fiel de Dios, podemos adoptar una manera distinta de vivir, porque esa presencia divina, que es incomprensible e inexplicable, es lo que nos permite a nosotros afirmar y practicar la fe. Esa presencia divina es lo que nos permite vivir con esperanza. Uno de los textos bíblicos que explora a profundidad la relación entre la fe y la esperanza se encuentra en 1 de Pedro 1 del 3 al 5, el cual contiene una de las porciones más importantes que nos hablan de la relación entre la fe y la esperanza. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Si ponemos atención a lo que dicen estas palabras, podemos notar que hay un tono alegre y positivo, porque el autor bendice a Dios con gratitud por la esperanza viva que nos dio por medio del Señor Jesucristo. Este apóstol exalta la misericordia de Dios, que cuando la humanidad estaba en pecado nos reservó una herencia en los cielos. El autor alaba al Dios que cuida y protege a sus hijos, que nos protege de las fuerzas de la muerte y de las fuerzas del mal. Por eso el texto transmite alegría, gozo y gratitud, porque el autor sabe y siente en lo profundo de su ser ese gozo que da saber que Dios está con nosotros. Si lo leemos superficialmente nos puede dejar conformes de que nos transmite alegría. Sin embargo, hay que ir a lo más profundo, porque hay una gran pregunta. ¿Por qué Pedro siente la necesidad de llamar a la iglesia a gozarse en esa esperanza viva? ¿Y por qué nos exhorta a que nos gocemos en esa esperanza viva? O para entenderlo mejor, ¿cuándo se le dice a alguien que esté alegre? Pues uno se lo recomienda a alguien que no está alegre, a alguien que está muy preocupado o que vive en continuo desasosiego, y le decimos a alguien que está desesperado que tenga esperanza. Y eso es precisamente lo que nos lleva al contexto histórico de esta carta. Aunque no sabemos con certeza a cuál iglesia fue dirigida, sí tenemos buenos indicios porque el versículo 1 dice que está dirigida a expatriados. O sea, eran cristianos de origen judío dispersos en el Imperio Romano. O sea, extranjeros que tenían permiso para vivir legalmente allí. Pero nos deja claro que vivían lejos de su patria, lejos de su familia. Y es así que la iglesia se convierte en la casa de alguien que no tiene casa. La iglesia viene a ser una casa espiritual para aquellos que no eran pueblo, que estaban dispersos, pero ahora son el pueblo de Dios. Quienes viven lejos de su familia y de su país sufren mucho. Por eso no es de extrañar que Pedro afirma a quienes les escribió la carta que sufrían injustamente.
También les dice que tenían que estar dispuestos a enfrentar a los que cuestionaran su fe. Quizá, pues ahora podemos entender el significado de los versículos que leímos al principio. Pedro llama a un grupo de cristianos expatriados a que tengan fe y a que vivan con esperanza, aún en medio de la tristeza y la soledad. Pedro llama a esa comunidad a regocijarse en la misericordia de Dios, aunque vivían en un mundo cruel. Los llama a vivir con esperanza en medio de una situación muy difícil, a recordar que tienen una herencia en el cielo, aunque por ahora vivan en la pobreza, a alegrarse por la salvación recibida, a vivir confiados en Dios, aunque el imperio romano les estaba persiguiendo. Les llama a sentirse protegidos por Dios, a pesar de que el Estado quería erradicar la iglesia, y a que estén preparados para recibir ese nuevo orden del reino de Dios, en que los enemigos de Dios y de su pueblo han de ser juzgados con justicia divina. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo debe ser una gran alabanza que salga con facilidad de nuestra boca, aún en medio del exilio, aún en medio de los problemas y en medio de la lucha, lo podamos decir con certeza. Porque así vivimos como extranjeros en este mundo, y en medio de la lucha, de la crisis, del sufrimiento y de las necesidades personales, podamos decir: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien por medio de la fe nos ha dado una esperanza viva, la cual nadie nos la puede quitar, y tenemos una esperanza viva ante el futuro, y esta esperanza viva ante el futuro nace de la fe, nace de la certeza de que las cosas materiales que nos rodean no son la realidad definitiva. La fe nos enseña que aunque la realidad es mucho más compleja que lo que vemos, y que hay mucho que no vemos y no entendemos a plenitud, pero por fe sabemos que son ciertas, que la realidad de Dios es una de esas verdades eternas, y sabemos que aunque nos digan que algo no es posible o que no tiene solución, esa no es la última palabra. La última palabra siempre la tendrá Dios, el Dios Todopoderoso que nos ama, que ama la justicia, Él que es la fuente de nuestra esperanza. La fe en Él nos permite enfrentar la vida con esperanza. Esas iglesias cristianas vivían con esperanza en un mundo lleno de sufrimiento. Aún la gente que no tenía nada de valor material vivían confiados del cuidado de Dios. Sabían que Dios iba a proveer. Aún los que murieron como mártires murieron dando testimonio de la esperanza que ardía en sus corazones, de la esperanza que había en ellos. Qué gran diferencia con nuestro tiempo, que mucha gente vive desesperada en un mundo de abundancia, donde en vez de faltarnos nos sobra. Hoy en día la mayoría vivimos un nivel de vida muy alto comparado con el de otras generaciones, un nivel de vida muy alto comparado con el de otros países, y gozamos de los adelantos de la ciencia y de la tecnología, y no podemos vivir sin eso, cuando de niños ni siquiera soñábamos con tener todo lo que los niños de hoy tienen. Hay gente que puede comprar todo lo que quiera, que tiene acceso a todo lo que quiera tener, y si no, como dice el eslogan, para todo lo demás está Mastercard. Hoy en día hay sistemas de salud que, por precarios que sean, son mucho mejor que los de hace años. Hay dinero, hay comodidad, hay lujo, hay educación, hay un gran sistema de entretenimiento, pero aún así la mayoría de la gente no es feliz. Aún así la gente le tiene miedo al futuro, le tiene miedo a la economía, le tiene miedo a la miseria, al desempleo y a la enfermedad, le tiene miedo a la quiebra. Por eso muchos especialistas creen que estamos viviendo el malestar en la cultura. La mayoría de la gente está luchando por su salud mental, porque el sistema no da abasto para tratar a tantos estudiantes, a tantas amas de casa, a tantos trabajadores, jóvenes y niños, adultos y ancianos, que viven con una gran carga de deterioro emocional. Porque vivimos en un mundo que está dividido por las ideologías y las religiones, un mundo donde se van imponiendo los valores enfermizos, donde se privilegia el culto al erotismo, a la celebridad. Hoy todo se ha vuelto un espectáculo. Nos promueven el hedonismo por todos lados, donde todo está dirigido a vender y comprar placer. En un mundo donde estamos solos, porque aunque en las redes sociales tengamos cientos o miles de amigos, ni los conocemos. Nos habituamos a lo virtual, al grado que pasamos semanas sin interactuar físicamente con nadie. Pero en la cuestión espiritual, la gente se la pasa buscando experiencias de cualquier índole, que les ayude a llenar el vacío que les deja la desesperanza y la sed de Dios. Todos esos modelos intentan dar explicación a esa angustia que aqueja a millones de personas en la sociedad, porque a pesar de la gran abundancia que tenemos, también hay una gran pobreza espiritual. Hoy en día se carece de esperanza porque la gente no cree en Dios.
Y ese es el dilema que tenemos. Para tener esperanza debemos tener fe. La gente que tiene fe vive con alegría y esperanza aún en un mundo lleno de sufrimiento, y vive con gozo porque tiene una fe viva. Las personas que no tienen fe, aunque lo tengan todo, viven desesperados. Y son dos actitudes contrarias ante la misma realidad. La primera se basa en la certeza de que Dios es, mientras la segunda parte del error de negar a Dios. Y si para ellos no hay Dios, pues la vida no tiene sentido. Pero la buena noticia es que Dios es, que Dios vive, Dios existe, y por eso podemos renacer en la esperanza. Podemos encontrar sentido a la vida a nivel personal y colectivo. Podemos cultivar una esperanza viva porque nuestra vida y actitud hacia el mundo está fundada en la confianza en Dios. Podemos recuperar la esperanza si nos enfrentamos al sistema y le decimos que hay una esperanza viva y que la paz y la justicia son más importantes que el placer. Hoy podemos afirmar nuestra fe viva en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo.